Bien, esta es la ponencia. Antes de empezar, agradezco muchísimo la invitación que se me hace. Estoy muy alegre, muy emocionado de poder compartir a la distancia. Por supuesto, espero haya ya oportunidad de poder estar muy cerca en esta semana tan importante de sociología, en donde, bueno, es para mí una alegría poder descentralizar un tanto más los conocimientos que puedo tener y espero estar a la altura del reto que se me ha impuesto mediante, bueno, que se me ha invitado, ¿no? Mediante esta ponencia, por lo cual nuevamente agradezco muchísimo su invitación. Pues bien, ahora sí, voy a compartir la pantalla completa. Esta es la ponencia que había preparado. En realidad son solamente algunas ideas fuerzas, ¿de acuerdo? En el tiempo que se me ha otorgado. Bien, el título es Situación política peruana, 5 presidentes en un quinquenio, ¿no? El título que se me facilitó. La palabra situación nos lleva a un efecto polisemántico demasiado diverso, ¿no? Con situación nos referimos a lo que pasa ahora, nuestro pensamiento, nuestra opinión, cuál es la subjetividad que tenemos del tema, o en todo caso nos estamos hablando de un fenómeno más estructural, un fenómeno estructurante. ¿A qué nos referimos, no? Entonces quiero detenerme en este aspecto primero contextual, y la idea de 5 presidentes en un quinquenio que obviamente no sienta nada bien. Nos hace recordar a las épocas de inicios de la República, en donde los presidentes eran cambiados pues de la manera más sencilla, superficial posible. El primer aspecto que quiero comentar, el primer contexto es justamente el tema, ¿no? El tiempo de dificultad en donde, por desgracia, se tiene una enorme complicación al momento de no tener una institucionalidad determinada. Con institucionalidad me refiero a no tener la seguridad de poder tener un gobierno lo suficientemente capaz, pero también lo suficientemente fuerte como para hacer frente, a su vez, al equilibrio de poderes, con lo que corresponde al Congreso de la República, ¿no? Y es aquí donde me quiero detener en este contexto. En estos últimos 5 años, en donde la economía no siguió creciendo como estábamos acostumbrados en los años anteriores, en donde hemos tenido que hacer frente, por ejemplo, en el 2017, el fenómeno del Niño, el cual terminó siendo uno de los, bueno, el más fuerte de los últimos 100 años, en el cual estamos haciendo frente actualmente a la pandemia global. Entonces son varios aspectos que por supuesto dejan mucho que desear sobre lo que nosotros entendemos o pensamos como desarrollo del país, entendiendo el desarrollo no solamente el ámbito económico, sino también el ámbito político, por supuesto el ámbito cultural y el ámbito emocional, porque hay que entender que la política también debe medirse en sentimientos, en emociones, en sensibilidades, como alguna vez lo propuse en un artículo sobre la sociología política y la necesidad de tener que tender puentes junto con las emociones de las personas, con sus sensaciones, sus sexualidades, sus emociones. Hemos tenido varios presidentes: Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, a Merino de Lama y a Sagasti, ¿no? Presidentes que, por supuesto, no... Bueno, este último no sabemos qué pueda suceder en los próximos meses. Ya ha sido prácticamente bautizado con la movilización social, tanto en el norte como en el sur de la costa peruana, ¿no? Ollanta, que es el primer caso, viene esperando en libertad condicional en el momento, actualmente, si es que será o no será denunciado por una pena privativa de 20 años de prisión por presunto lavado de dinero. Entonces, ese es uno de los primeros presidentes que en realidad cae en toda una suerte de efecto dominó junto a otros expresidentes más. Me refiero a Sudamérica, ¿no? Como ustedes saben, el fenómeno Odebrecht terminó siendo un fenómeno que nos ayudó a entender cuál era la mística de la corrupción en el país y en la región latinoamericana. Algo que nos sorprende mucho y que nos hace pensar cuán honesto se puede llegar a ser en la política y cuán difícil es, pues, sobrevivir a la corrupción en la política, ¿no? PPK, Pedro Pablo Kuczynski, que termina ganando las elecciones con un voto que confía en él, dada su pertenencia con una suerte de plutocracia, ¿no? O una suerte de aristocracia, el conocimiento, su gran cantidad de años que venía siendo asesor de diferentes presidentes, a la enorme cantidad de años que venía trabajando con diferentes gobiernos,
a la experiencia enorme que tenía trabajando en diferentes países. Entonces se creyó en él como un buen perfil como para ser un buen presidente. Sin embargo, él demuestra, y así se utiliza como ejemplo siempre su nombre, al menos yo lo hago, que ni todos los conocimientos del mundo, ni todos los diplomas del mundo pueden terminar comprando dos cosas. Uno, tu honestidad, por un lado, ¿no? Aún cuando estés con la edad que estés o estés al término de tus días, la honestidad no tiene que ver con nada que perder, sino tiene que ver ya con una formación, o más que con una formación, con una construcción de identidad en torno a lo que implica ser un político y una persona que está al servicio de los demás. Y segundo, con respecto a poder pensar o entender el país como una suerte de necesidades plurales, ¿no? En efecto, la corrupción va más allá, y eso lo vamos a explicar en un momento más, va mucho más allá de lo que un individuo puede hacer. En realidad es una estructura que termina tragándose todo lo que encuentra a su paso. El hecho de PPK que fuera presidente y fuera un presidente que no terminara gobernando el país coherentemente, por un lado, debido a las medidas poco pensadas en la población más pobre del país, por un lado, y segundo, debido a que su gobierno no aseguró no a la corrupción. Y ese es un tema interesante porque muchos creen que la corrupción o la incapacidad para gobernar tiene mucho que ver con la ignorancia. Hay quienes creen que tirar la basura al piso, hay quienes creen que no ser lo suficientemente coherente, no ser lo suficientemente honesto, tiene que ver con la educación que uno recibe. En realidad eso es falso. Eso no tiene que ver con una necesario contenido educativo, sino diríamos que todas las personas que no tienen acceso, pues son personas que prácticamente están condenadas a lo peor del mundo, y eso no es así, eso no es cierto. Creo que es importante que seamos conscientes de eso para evitar en todo momento prejuzgar, estigmatizar y, por supuesto, crear mayor desigualdad en este país que de por sí ya es sumamente desigual. Actualmente BPK afronta la detención domiciliaria ante la investigación por delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada, ¿no? También en este momento está ahorita detención domiciliaria, arresto domiciliario, ¿no? Debido a la salud que tiene, pues no está con prisión preventiva. Sin embargo, sí está en este momento esperando que la investigación siga desarrollándose y que acabe para ver cuál es su fin. Martín Vizcarra, por su parte, que fue un presidente que tuvo una enorme popularidad, hay que destacarlo y decirlo, termina siendo investigado por estos contratos que hizo, donde aparece la famosa figura de Richard Swing, y en donde antes que falta delito grave, lo que hay es escándalo, ¿no? Y es un momento en el cual se aprovechan sus enemigos políticos, que en realidad era el Congreso de la República, quien constantemente lo tenía sitiado, lo tenía amenazado, y ese es el gran problema, ¿no? Gobernar con un Congreso del cual no eres partido, ¿no? En la medida que Martín Vizcarra, como presidente, como segundo vicepresidente que toma la presidencia ante la salida de PPK, no es en absoluto pues un presidente que contaba con una mayoría congresal. Lo difícil de gobernar frente a esto es que el Congreso pone las reglas, pone los límites. En este caso, Vizcarra termina siendo investigado en la actualidad por el direccionamiento de las licitaciones del Hospital de Moquegua y el proyecto Lomas de Hilo a cambio de pago de sobornos. Eso se está investigando, se le ha querido dar prisión preventiva, arresto domiciliario, o prohibírsele la salida del país. Sin embargo, él tiene completo arraigo, así que no se ha dado esas medidas. Igual está esto en investigación. Finalmente, cuando él sale, genera un dolor muy profundo ante la crisis de la institucionalidad del Perú, porque en el país muchos entendieron que la actitud que se tomaba era una actitud de suma intolerancia por parte del Congreso hacia el Ejecutivo, ¿no? Y que esta idea de la incapacidad moral en realidad terminaba siendo algo tan polisemántico, repito, algo tan contradictorio, que cualquier cosa podía tomársele como objeto de incapacidad moral. Entonces parecía que era una especie de venganza, o en todo caso era una especie de acabar con el gobierno de Vizcarra, que terminaba posiblemente dificultando el gobierno total del Congreso. Entonces, el Congreso quería gobernar completamente.
quería tomar todas las medidas que quería. Uno puede decir que uno está exagerando, ¿no? Pero en apenas los 5 días que estuvo Manuel Merino en el poder, se hicieron una serie de facilidades, una en particular frente a Telefónica, en donde se les da la libertad de actuar, bueno, se le adjudica la posibilidad de prestar servicios al Estado durante más de 10 años, ¿no? O 20 años, ya se me fue la fecha, la cantidad de años. Pero daba que pensar que en efecto lo que se estaba haciendo era un Congreso que quería tener absolutamente todo el control de la economía, todo el control de las adjudicaciones económicas, todo el control de todo. Pues. La población entendió la actitud contra Vizcarra y no soportó esto porque ya lo aguantó con PPK, tampoco no era pues alguien a quien se admiraba mucho, pero aguantarlo ahora con Vizcarra, esto dejaba mucho que pensar, debido a que, si bien es cierto, Vizcarra había perdido su popularidad, en un inicio lo que hubo fue una especie de apoyo, más que a su persona, a la defensa de la gobernabilidad, porque estábamos afrontando una pandemia en el Perú. Habíamos dejado hace poco de ser uno de los países con mayor cantidad de contagios, el tercero en realidad en el mundo. Estábamos dejando poco a poco de ser uno de los países con mayor cantidad de fallecidos, ¿no? También en la región. Poco a poco estábamos tratando de levantar la economía con la fase 3, ya pasando hoy, para el día de hoy empezamos con la fase 4. Entonces había un intento por parte de del país por levantarse poco a poco, y frente a esto el Congreso obviamente no midió las consecuencias, hay que decirlo, terminó por no pensó, o en todo caso menospreció, sería la palabra, el sentir de la población del país, creyendo que no le iba a incomodar esto, porque creía que los niveles de desafección política eran tan grandes que por supuesto no le iba a causar ningún problema. Podían estar incómodos ahora, pero como habría dicho Beto Ortiz en uno de sus programas que tanta crítica generó, al punto de tildarlo como pensamiento de odio y rencor por parte de él, es que en realidad no van a marchar por mucho tiempo, ¿no? Basta que meta gol la Padula y todos se van a olvidar de lo que está pasando. Además, ni siquiera saben por qué marchan. Entonces, esto exacerba tremendamente las protestas, ¿no? Y justamente a esto quiero llegar. Él gobierna entre 5 y 6 días, en realidad, muy poco tiempo, y afronta una serie de inusitadas protestas por todo el país como síntoma de indignación contra la manipulación del Congreso y los 104 golpistas. Hay que decir que esta manipulación no solamente tiene al Congreso como objeto de la crítica por parte de la población, sino que además esto se ve reflejado con, ya lo dije, el poco respeto, o en todo caso la poca preocupación sobre el equilibrio de poderes o el equilibrio gubernamental de lo que esto representa. Lo interesante es que quienes tomaban la palabra a favor del Congreso decían: esto es legal, esto es constitucional, hay que respetar las leyes, hay que respetar las normas, olvidando que las leyes y las normas en realidad tienen como principal objetivo servir a la justicia. El derecho sirve a la justicia, no a la ley. La ley en realidad es un intermediario para llegar a la justicia. Es lo primero que nos enseñan en la clase de Derecho, que nos habla también el abogado. Por eso es fundamental entender que quienes apelaban a las leyes, a las normas, etcétera, estaban dando bofetadas a la población, porque les estaban diciendo, en pocas palabras, que las instituciones que han creado el país, el Congreso, el Estado, no sirven, que las instituciones son corruptas, que las instituciones no deben ser respetadas. Hacía parecer a un contradiscurso de Fujimori, Alberto Fujimori, que gobierna en la década de los 90, quien decía que el Poder Judicial, el Congreso, el Tribunal Constitucional y absolutamente todo lo que no fuera él era corrupto, que la política era corrupta. Entonces, él siempre se mantenía al margen de la política, diciendo que él era amigo de toda la población, de todo el país. Y hacía creer a la población pues que debían desconfiar de las instituciones. Obviamente esto no era así, era una manera de poder tomar el poder absoluto, ¿no? Irónicamente, cuando los congresistas decían esto es constitucional, esto es legal,
era una manera pues de decirle a la población o escupirle a la población que tanto la Constitución como cualquier otra norma o ley que es capaz de permitir este tipo de atropellos, pues evidentemente son leyes o normas que no deben ser respetadas. Si tú me dices que lo que estás haciendo es simplemente porque pones en acción la Constitución o las leyes, pues me estás diciendo que las leyes y la Constitución son tan corruptas como tú. Y no hacen esta diferenciación pues entre lo que es la política y lo que es los políticos, que son dos fenómenos distintos. Porque la política viene a ser esta especie de instituciones que son, por supuesto, dirigidas por los políticos, que son seres humanos y que en atención a sus emociones, a sus defectos, a sus virtudes, pueden terminar generando una serie de situaciones propias de la corrupción o actuando de maneras poco, sumamente volubles, poco correctas. Entonces, dada esta situación, es que se da esta protesta, esta indignación contra la manipulación del Congreso y esta especie, hay que decirlo, de catarsis por las dificultades vividas en lo que va del año, porque hay que decirlo, o sea, en la medida que la población ha estado viviendo una cuarentena, la población no tiene trabajo o la población tiene que pagar precios muy altos, me refiero a los universitarios de universidades privadas, por en realidad servicios que se les da, que ellos señalaban que no era justo que se les cobre lo que se les cobraba, las dificultades en casa, las dificultades y el tedio, etcétera, debido a estas situaciones, generaba finalmente que la población sienta una angustia, y esta angustia termina convirtiéndose en catarsis en esta movilización. No le quito con esto en absoluto la fuerza de indignación y política que se tenía, ¿no? En absoluto. Es más, una de las cosas que se criticó a Flores Arauz es que la gente salía porque estaba aburrida de estar encerrada en su casa. Como decía Merino, la gente sale porque no tiene trabajo. No tiene que ver con eso, ¿no? En realidad sus comentarios fueron sumamente desastrosos porque incendiaron más el contexto. Estos sumados a los comentarios de los medios de comunicación que menospreciaban las marchas, menospreciaban las protestas, al punto de, como se hizo anteriormente con la frase pulpín, al punto de incluso reírse de ellas, señalando que eran pocas personas, señalando que eran unos cuantos gatos, señalando que incluso eran pagados por ONGs internacionales, por Soros, si no me equivoco, esta organización fantasma que tanto se hablaba. Se decían pues que eran subversivos, que eran terroristas, que eran miembros del Movadef. Se decían tantas cosas para tratar de estigmatizarlos, ¿no? Que en realidad es una política muy común desde la época fujimorista, que felizmente dio pie también a una crítica contra el terruqueo, que es una forma de estigmatizar y menospreciar, no solo menospreciar, sino generar persecución a toda persona que decide protestar o grupo de personas que deciden protestar. Recuerdo muy bien esta marcha porque tuve la posible suerte de estar con mi esposa desde el primer día, desde el lunes, no me acuerdo qué lunes 9 de noviembre, claro, 9, porque un día después era mi cumpleaños. Estuvimos ahí, ¿no? No éramos muchos en Plaza San Martín, pero las redes sociales permitieron sumar más personas. Para las 8 de la noche éramos muy pocos, pero para las 10, 9 y media, 10 de la noche en la avenida Bancay ya éramos bastantes. Era una gran cantidad de personas que se habían sumado, que habían escuchado la noticia, que habían ido, sin ningún tipo de preparación, con carteles dispuestos pues a llegar al Congreso, ¿no? Y se llegó finalmente. Para el día siguiente, nuevamente se fueron a marchar y ya para la mañana se usaban bombas lacrimógenas, para la mañana se llevaban a las personas, ¿no? Los miembros de la policía, y para la noche continuó esto, ¿no? La Plaza San Martín fue sitiada, no dejaban a las personas ingresar a la Plaza San Martín como si se tratase de un lugar que era prohibido prácticamente participar. Siendo el día de mi cumpleaños terminé siendo gaseado, ¿no? Y perseguido, fue una cosa lamentable. Y fue en realidad ese momento que, más allá de los estudios que puedo tener, tengo una maestría en estudios políticos y bueno, más de medio centenar de artículos publicados en diferentes países, pude experimentar en realidad lo que significaba la dictadura, lo que significaba la persecución, lo que significaba la corrupción, entre otras cosas, ¿no? Pude sentirlo en carne propia al ver pues a la población manifestándose, marchando pacíficamente y a la policía, obviamente, siendo dirigida por el Estado, actuando del modo como actuaba
de manera tan negativa. Recuerdo muy bien que prácticamente las personas fuera de mi casa, yo les estoy transmitiendo del centro de Lima, hacia mi derecha está la avenida Wilson, las personas, los policías detenían a la gente que pasaba por aquí y por allá y las arrastraban a los carros. Tuvimos que gritar, y que mi esposa incluso les tiró agua a los policías porque se querían llevar a dos señoritas que no estaban haciendo absolutamente nada, caminaban por acá, estaban haciendo una especie de cacería de brujas. Todas esas actitudes se sumaban y realmente generaban mucha indignación porque eran grabadas y eran subidas luego. Lo mismo pasó el miércoles, lo mismo pasó el jueves, lo mismo pasó el viernes y el sábado terminó generando ya lo que ustedes conocen, ¿no? El fallecimiento de, por desgracia, muchas personas en este contexto, ¿no? De 2 personas, fallecimiento de 2 personas y a su vez que fueron heridos muchas personas en ese contexto, jóvenes universitarios. Francisco Sagasti es elegido presidente como parte de los pocos congresistas que votaron en contra de la vacancia presidencial, luego de haber negado la posible presidencia de Rocío Silva Santisteban, ¿no? Ambos fueron terruqueados. Sí, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, cómo es que en la primera votación de Rocío Silva Santisteban, no sé si hay grabación de eso, sería bueno verlo, visualizarlo y estudiarlo. Mucho decía porque hay que aprender a escuchar al pueblo, mi voto es no, o sea, no voto por Rocío Silva Santisteban. Otro decía, porque sí, hay que aprender a defender al país, mi voto es sí, sí a Rocío Santisteban. Y otro decía, por la defensa de la patria y del país, mi voto es nulo, o me abstengo en realidad, me abstengo. Por mi país, por mi historia y por no sé qué cosa me abstengo, decía otro. O sea, a mí me llamó la atención cómo tenían una libre interpretación de las cosas. Unos decían escuchar al pueblo y según el pueblo, según lo que ellos creían, no se debía elegir a Rocío Silva Santisteban, o en todo caso no se debía elegir otro gobierno. Según otros, se les debía elegir porque en efecto había habido un golpe de Estado y lo que se necesitaba ahora era un nuevo presidente dentro de los que no habían votado a favor de la vacancia, ¿no? De este golpe de Estado, pseudo golpe de Estado, en realidad matizado por la Constitución y por las leyes, como les decía. Y otros decían, me abstengo, o sea, por el bien de mi país, por el bien de mi patria, me abstengo. No llegué a entender eso, ¿no? Provocaba muchas, bueno, las risas en realidad se las robó Marta Chávez, pero en realidad habría que analizar todos los discursos que se lanzaron al momento de dar el voto. Finalmente no fue considerada presidenta, a pesar que habían coordinado previamente, como ella misma lo dijo, porque los congresistas seguramente vieron poco a poco con buenos ojos cómo es que la población iba disminuyendo. Para el domingo, en efecto, estábamos todos fuera del Congreso y la población pues iba poco a poco calmándose, sintiendo que ya había logrado lo necesario para sacar a Merino. Viendo en Merino el enemigo principal de Perú, cuando Merino en realidad era parte de una especie de cáncer enquistado de nuestra política llena de autoritarismo, llena de corrupción, llena de desparpajo y de vergüenza nacional, ¿no? Finalmente Sagasti es elegido como presidente, una versión más, se puede decir, centro, que la de Rocío Santisteban. Aquí se le vio como izquierda. No quita seguramente que Sagasti también se le denominó, se le pseudo terruqueó por su admiración en el MRTA. Hubo quien votó, dijo, por la memoria de los hijos de los fallecidos y los muertos por MRTA y Sendero Luminoso, mi voto es no a Sagasti. Hubo quien dijo eso, ¿no? En fin, habría que analizar mayormente esto. Ahora, el Tribunal Constitucional, por desgracia, se manifestó, en realidad por desgracia no se manifestó, tuvo en sus manos, como ustedes saben, la posibilidad de pronunciarse y generar un precedente vinculante importante para poder ver cuáles eran en atención a cuáles eran los argumentos básicos para poder atender a la vacancia presidencial, ¿no? Los actuales miembros del TC, no estamos hablando de Sardón, está Sardón, está Blume, está Ferrero y está Miranda. Representa, se puede decir, al sector más conservador, y por otro lado está el sector representado por la presidenta Ledesma, actual presidenta, por Carlos Ramos y también el nombre del más joven de todos en este momento. Bueno, en fin. Me sé el nombre de todos los conocidos, no los he visto diariamente cuando trabajaba en aquel entonces.
Salvo Ferrero, que fue el último en entrar. Entonces, los actuales miembros del Tribunal Constitucional se han caracterizado por una ruptura ideológica entre estos dos grupos, como le dije, política e inclusive cultural. Eso es importante porque incluso para el tema de los toros también votaron de una manera casi similar. Para atender el tema del matrimonio, bueno, la unión civil homosexual entre dos personas, bueno, del mismo sexo, hace poco también rechazó el tema. Y quienes siempre presentan una actitud conservadora, una actitud reaccionaria, una actitud de cara pues a restringir muchos, una mirada, en realidad una mirada menos liberal y mucho más conservadora, siempre son estos 4 congresistas, de los cuales pues obviamente 2 de ellos en atención a su obra, de sus escritos, Ferrero y Sardón, tienen pues una actitud sumamente liberal, ¿no? Muy liberal, y en el caso de Lumi y en el caso de Miranda pues se suman a estos determinados votos, ¿no? Y esto ha sido en realidad lo que ha marcado mucho el Tribunal Constitucional durante este tiempo, motivo por el cual se piensa más en la meritocracia de sus miembros al momento de ser elegidos que a los lobbies que puedan desarrollar en el Tribunal, en el Congreso. Recuerden ustedes que la primera gran marcha que se desarrolla después de la de los 4 suyos es la marcha contra la repartija. Y la marcha contra la repartija se da, recuerdan ustedes, en el contexto de el reparto, ¿no?, de las elecciones de los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no?, a cambio de ministerios y demás cosas. Los audios hicieron que mucha gente salga a las calles, en efecto, ¿no? El caso de la vacancia no fue resuelta como un urgente precedente vinculante que evite más manipulaciones por futuros congresos bajo pretextos como Ernesto Blume, que dijo: no es prudente que el TC esté echando leña al fuego, ¿no? O sea, preferimos no participar para no quemarnos, es algo por así decirlo. En realidad era la obligación del Tribunal Constitucional participar, decir, actuar, pronunciarse, pero no lo hizo. Esperó que todo esto pasase para recién pronunciarse, como para poder saber cuál era la actitud que iban a tomar. La presidenta, Marianela Ledesma, afirma que ello equivale a dejar un terreno minado, obviamente para los futuros presidentes que van a tener que afrontar congresos que no les va a gustar algo determinado. Y además dijo que un solo poder, refiriéndose al Congreso, no puede legislar, administrar y juzgar. No pueden hacer las mismas cosas, que es lo que había sucedido y que es lo que generó tanta indignación por parte de la población. Ahora sí me quiero meter de lleno a estos puntos de la última diapositiva. Cuento con, bueno, ya voy casi media hora, ¿no? Cuento con unos 15 minutos más, ¿no? Voy de lleno con esta diapositiva, en la cual voy a plantear lo siguiente, algunos puntos importantes para referirme pues a cuáles son los aspectos que generan, bueno, no directamente, pero sí se suman a esta dificultad de poder tener un equilibrio, una tranquilidad, una prosperidad política, y que no la hemos tenido en el último quinquenio, ¿no? Primero, el populismo estructural en la década de los 90. Los presidentes, o en todo caso los candidatos a la presidencia y los candidatos al Congreso, terminan haciendo una especie de mercado, un mercado de promesas y un mercado de bromas, un mercado de chistes, un mercado de visitas a la población, en donde lo que tratan de vender es carisma, tratan de vender su imagen, pero en absoluto lo que hacen es proponer cosas, porque saben que a la población no le interesan las propuestas, porque saben que la población no entiende de propuestas, en realidad porque tienen un prejuicio de que esto es así. En la medida que todos los presidentes se suman a un populismo que fue fundado por Alberto Fujimori, pues entonces no permite generar lo que sería lo correcto. Me refiero a medidas en donde todo candidato deba proponer, deba señalar sus propuestas de manera clara, definida, deba evitar populismos en donde hace de la población prácticamente a consumidores del espectáculo, ¿no? Y este populismo, por desgracia, ha sido heredado por el fujimorismo que, repito, compró, bueno, ustedes saben muy bien esto, compra medios de comunicación, funda y compra posteriormente también Diario Chichas, interviene en la televisión con programas políticos que nada tenían de político, limita bastante la reflexión o el debate en torno a lo que es la política, en torno a lo que es la opinión y la crítica sostenida. Además, recuérdese que el fujimorismo lo que hace también, y esto es algo que hemos visto, es perseguir, coactar, estigmatizar y encerrar a organizaciones juveniles que eran proclives enemigos de
de su gobierno. Lo que había era una persecución hacia ellos, tildándolos de subversivos, tildándolos de miembros del terrorismo, interviene universidades y prohíbe la organización de estas en diferentes espacios. Esto, por supuesto, termina siendo sumamente nefasto. En los gobiernos siguientes se trató de traer a la luz la democracia, se trató de incorporar una serie de medidas en pos de los jóvenes, siendo la más importante la creación del Consejo Nacional de Juventud en el año 2012 en el gobierno de Toledo. Su desactivación en el gobierno de García fue muy triste, intercambiada por la palabra CENAJU, que en realidad no es lo que era la CONAJU. Y el gobierno siguiente Ollanta-Humala con una serie de políticas sociales muy importantes para el país. Todas estas tratan de generar ya otra mirada, otra perspectiva, otra visión de lo que debía ser el país. Sin embargo, fue insuficiente, porque este populismo demostró su más negativo, su más terrible daño, cuando prometía algo y cuando no cumplía las promesas. Como decía Kotler, sociólogo importante ya fallecido, muchas de las medidas que los presidentes prometían no solo no eran cumplidas, sino que traicionaban la confianza de la población al hacer algo completamente distinto. Sí, tenemos una visión crítica. La población pierde la fe en los partidos políticos, pierde la fe en, justamente está el segundo punto, la política como enemiga de la población. Pierde la fe en los partidos porque los partidos no cumplen sus promesas, porque los partidos no nos proponen candidatos de cara al compromiso que van a tomar. En realidad nos ponen como candidatos empresarios, nos ponen como candidatos a personas que han comprado su posibilidad de ir al Congreso, pero no nos ponen como candidatos a personas que nos representan, sino personas que tienen vínculos, redes de poder o tienen bastante plata. Y ese es el gran problema, porque eso no va de la mano con la política. O sea, ser empresario no te hace político. ¿Qué te hace político? Evidentemente una persona medianamente preparada, al menos, pero principalmente que tiene la representatividad de muchos en su haber y que tiene la capacidad para consultar o para reflejar o en todo caso para legitimar su presencia frente al resto de personas. Pero la política se convierte en una enemiga de la población cuando una vez elegidos traicionan a la población, cuando alguien dice que no va a firmar un TLC y lo firma, cuando alguien dice que no va a tomar una medida, ¿qué les digo?, en la que se va a privatizar y privatiza, ¿no? Quien promete que vamos a expropiar y vamos a nacionalizar, al final no lo hace. O sea, son medidas populistas porque no lo van a hacer, no lo pensaban siquiera hacer. El ejemplo más claro es Ollanta-Humala, que se pensaba que iba a ser un gobierno radical, se decía que era un adorador de Chávez, un adorador de Venezuela y su gobierno, y al final su gobierno sigue siendo tan liberal como cualquier otro que luego continuó. Y son medidas que uno puede decir, pero bien, esto hace bien al país. Y la pandemia ha hecho notar que no es tanto así. En efecto, los precios que iban entre 100.000 y 700.000 soles para atender a una persona por COVID en clínicas hace ver que esta libertad de mercados le terminaba poniendo precio a la vida humana. Entonces, esto, por supuesto, es uno de los tantos rasgos de una constitución como la que tenemos del 93, que pone en primer lugar la economía, pone en primer lugar el dinero, pone en primer lugar los intereses privados antes que la población, antes que las políticas sociales, antes que las políticas públicas, ¿no? Y eso es algo que seguramente también está en debate. Y por eso es que la política se vuelve enemigo de la población. Frente a esto, la activación de movimientos sociales representan una garantía, ¿no?, de observación de lo que puede estar ocurriendo o de lo que ocurriría. Recuérdase que los movimientos sociales no son grupos guerrilleros, no son grupos terroristas, no son grupos que quieren la muerte del Estado, no son grupos que quieren la muerte de las personas ni la muerte de los policías. Los movimientos sociales se caracterizan por actuar de cara a una protesta, una disconformidad. Hubo quien dijo que si nosotros hemos elegido a estos congresistas, ¿por qué entonces ahora se nos da por criticarles, ¿no? En realidad no tiene que ver en absoluto con elegir congresistas y que estos gobiernen como bien quieran durante 5 años. Si ellos tienen una lectura, como lo dije hace un momento, en la cual abstenerse es representarme, o decir que sí o decir que no, es saber escucharme, pues entonces voy a salir a la calle para que me escuche mejor y le voy a decir que está equivocado, que en realidad yo no quiero que haga eso. Si el congresista, en manos del poder que yo le he dado, que nosotros le hemos dado, me da la contra aún así, pues voy a seguir movilizándome. No se trata de que la población haga lo que quiera
o que la gente quiera gobernar como quiera. En realidad, el Congreso, el Ejecutivo, una municipalidad, etcétera, son representantes de la población y por ende se necesita mayor participación de la población. Por desgracia, la participación de la población, como los dije, fue criticada, fue ninguneada en época fujimorista. Posteriormente se ha tratado de revitalizar esto, pero ha sido muy difícil porque los programas basura, la televisión superficial, la espectacularización de la noticia sigue siendo aún lo más importante. Noticias de asesinatos, noticias de robos, noticias negativas, sigue siendo la más importante. En efecto, la marcha que se ha dado contra los medios de comunicación demuestra la crítica contra estos, quienes no solamente no tienden con noticias que son ciertas o válidas, sino que además tiene a una serie de líderes de opinión que siempre opinan de acuerdo a intereses determinados y no de acuerdo a lo que prometieron establecer como pues un análisis crítico y verídico de lo que está sucediendo, ¿no? Un tercer y penúltimo aspecto es la corrupción, ¿no? La corrupción y patriarcalismo arraigado en la historia del Perú. Bueno, no quise decir patriarcalismo, quise decir patrimonialismo, ¿no? Me equivoqué palabra, pero por supuesto es un país sumamente patriarcal y eso seguramente será debate de otra exposición. Pero a lo que quiero referirme con corrupción, como ya le he venido diciendo repetidas veces, la corrupción, por desgracia, es un fenómeno que viene sucediendo desde hace muchos años. Se le conoce como patrimonialismo. El patrimonialismo es esa especie de ejercicio o consideración de que todo lo que hace un presidente o la manera en que lleva a cabo un determinado gobierno, pues lo lleva a actuar de manera muy privatista, o sea, hace lo que él quiere con el gobierno, utiliza el fondo económico del gobierno para sus intereses o como él quiere, ¿no? Como cuando Fujimori llegaba a un lugar azotado por el fenómeno del Niño y decía, ¿qué ha pasado? Listo, ¿cuánto necesitan? Y sacaba de su bolsillo dinero, Caretas tiene fotos de eso y le daba a la gente, ¿no? ¿Cuánto necesitas? 500 soles, toma. ¿Tú cuánto necesitas? 1000 soles. Y así estaba. Mediante este tipo de actitudes populares, por supuesto, populistas, no se puede gobernar, ¿no? La corrupción y el patrimonialismo es algo que venimos arrastrando desde hace bastantes años. En realidad la corrupción no es nada nuevo, es algo constante. Y se puede decir que es algo que ya está estructurado. Cuando me refiero a estructurado, me refiero a que los esfuerzos personales, individuales de muchos de nosotros seguramente son fundamentales para poder hacer frente a todo ello, pero una vez dentro del monstruo es muy complicado, muy difícil, debido a que la costumbre está sumamente arraigada y debido a que la clase política ha terminado por contagiarse y por multiplicar constantemente este tipo de actitudes, por desgracia. Finalmente, la desafección política y sus consecuencias nos lleva pues a una visión menos participativa dentro de la política y eso tiene consecuencias negativas en la medida que las fuerzas políticas hacen lo que quieren. Los movimientos sociales, o en todo caso la protesta social o la acción colectiva, son medidas sumamente importantes que, si bien es cierto, no representan un partido político, sí representan una crisis de los partidos políticos y representan un síntoma de cómo el país está sufriendo por múltiples aspectos. Recuérdese, como decía la estadística presentada por el IEP, que la gran mayoría de personas que salieron a las marchas eran personas de los estratos más altos, que las personas que menos asistieron a las marchas son las personas de los estratos más bajos. Y esto refleja algo, refleja que incluso para protestar y movilizarnos tenemos privilegios, los que tenemos trabajo, los que tenemos atenciones básicas y mínimas en nuestras vidas. La población más pobre y más necesitada ni siquiera tiene posibilidad de protestar a pesar de lo mucho que sufre porque tiene que preocuparse en sobrevivir. Yo creo que esto es un matiz, un aspecto importante a considerar de cara al bicentenario. Un bicentenario que nos agarra en una situación sumamente trágica, con pandemia de por medio, con casi 3 millones de personas desempleadas en lo que va de la pandemia, con una buena cantidad de fallecidos, con casi 1 millón de contagiados, 35.000 fallecidos aproximadamente, nos hace pensar y nos hace reflexionar sobre lo que queremos como país para los próximos años. Nos hace reflexionar sobre la necesidad de comprometernos y participar constantemente en política, no solamente votando. Y por supuesto, nos hace reflexionar sobre la necesidad de organizarnos como políticos
como miembros de una sociedad no solamente más justa, más equilibrada, sino menos segregacionista, menos racista, menos patriarcalista y menos corrupta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Prosiguiendo, damos inicio a la ronda de preguntas, para lo cual invitamos al doctor Américo Mesa Salcedo como director de la Escuela de la Facultad de Sociología de la UNSP para realizar un comentario y su pregunta al doctor Manuel Jerjes Loaiza Javier. Adelante, doctor. Gracias. Sí, en el país, no solamente desde el gobierno central, sino también hasta los espacios locales, es decir, los gobiernos locales, hay una permanente acción orientada hacia el patrimonialismo, tal como refería el ponente. Experiencias de gobiernos locales, incluso, no han tendido hacia una participación de la población en el marco de la gestión pública. Los diversos eventos que se priorizan, sobre todo en el marco del gasto del presupuesto, están orientados hacia los intereses principalmente de los gobernantes, más no en la tendencia de atención a las necesidades primarias, al desarrollo social. Eso hace saber que no solamente el gobierno no tiene una visión del desarrollo, sino también que existen prioridades que hasta cierto punto hay una negación de la ciudadanía. Y por cierto, esto genera desborde social como ha sucedido en los últimos años en el Perú. Sin embargo, esta tendencia de acción colectiva es temporal, no es de continuo, es decir, no hay una forma de poder vincular a estas necesidades, estas demandas, con la presencia de partidos políticos mucho más organizados. Incluso hay una precariedad de las organizaciones políticas en este sentido, lo que hace pensar definitivamente de que la acción colectiva, la movilización de la gente por tratar de poner en evidencia en el debate demandas, muchas veces termina desvaneciéndose. Y ni siquiera eso terminan siendo articulados en un contexto de campaña electoral que ahora se avecina. Mi pregunta es, ¿por qué este tipo de acción de gobernantes que tienden hacia un patrimonialismo que, por cierto, no es reciente? Y cómo esto lleva precisamente a una crisis de la institucionalidad, sobre todo la desconfianza de la gente en instituciones, como, por ejemplo, como el Tribunal Constitucional, el Congreso y las organizaciones políticas. Eso sería mi pregunta. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Un gusto conocerle y gracias también por permitirme escuchar su planteamiento, ¿no? Su análisis de este fenómeno que nos atraviesa. Bien, es una opinión sumamente extendida, así que voy a comentar parte de ella y le pediré luego que vuelva a hacerme la pregunta porque me quedé pensando en la anterior, porque era bien larga y dije hubiera apuntado estas partes. Sobre el tema de los movimientos sociales y acción colectiva que no se materializa políticamente como un partido, por ejemplo, obedece a varias causas, ¿no? En realidad, la característica de los movimientos sociales como movimientos que a la larga no se materializan es una característica común de todos los movimientos sociales del mundo, ¿no? Principalmente los latinoamericanos. Ya ha habido varias experiencias. Cuando hablamos nosotros de acción colectiva, nos estamos refiriendo a acciones un tanto más racionales que actúan de acuerdo a principios por parte de cada uno de los miembros, principios que pueden medirse, mejor dicho, con necesidades que pueden medirse.
Cuando hablamos nosotros de acción colectiva, por ejemplo, acción colectiva de los que están en pos de los antitaurinos, acciones colectivas por parte de los miembros de la iglesia, de algunas iglesias que con mis hijos no te metas, estamos hablando de personas que están sumamente organizadas mediante la búsqueda de objetivos de mediano alcance o corto alcance en todo caso. Movimientos sociales quieren medidas en realidad mucho más ambiciosas, ¿no? Que incluso por momentos parecen sistémicas. Y en el caso peruano, es cierto, tanto sus acciones colectivas como sus movimientos sociales, si se les puede llamar movimiento social, porque lo que ha ocurrido aquí puede sentar muchos debates. Es un movimiento social, un movimiento social es corto, no tiene largo alcance, pero tampoco es tan corto como para que dure unos 5 días, no es así tampoco. En la medida que no esté medianamente organizado, que no esté medianamente constituido, no se le puede llamar una acción, un movimiento social. Sin embargo, estamos a la espera de qué viene sucediendo porque ya hemos tenido una serie de protestas y si estas protestas se concatenan, porque el gran problema del Perú, en efecto, es que tenemos una agenda sumamente diversa, muy diversificada, pues entonces tendríamos ya la manifestación de algo mucho más riguroso en términos políticos, organizacionalmente hablando. Sería importante, necesario, evidentemente, que haya vínculo entre esto y los partidos políticos. Pero, por la propia naturaleza de lo que representa un movimiento social, puede haber negociaciones con el partido político, pero no puede convertirse en un partido político o no puede terminar siendo absorbido por el partido político. El movimiento social como tal tiene que mantenerse siempre independiente de lo que los partidos plantean, ofrecen o disponen. De eso se trata la naturaleza del movimiento social, que surge justamente como síntoma de un contexto en donde hay una crisis de partidos políticos, donde la población siente que cada vez se gobierna más sin su presencia, sin sus aportes, sin sus comentarios, sin su existencia. Entonces todo esto va sumando a lo que es un movimiento social y también, por supuesto, una acción colectiva. Por eso creo que es sumamente difícil y es importante reflexionar al respecto, tal como lo hizo el profesor. Quisiera, si fuese posible, por favor, que me hiciese la pregunta una vez más, porque me quedé en esa reflexión. No sé si fuese posible. No, bueno, lo que quería plantear la pregunta era por qué los gobiernos, no solamente en los últimos años, en los últimos 20 años, sino incluso desde los 80, los 90, hemos asistido hacia un tipo de gobierno más patrimonialista. Esto deviene en una desconfianza de la población en el manejo del presupuesto, en el gasto público. Por ejemplo, se cuestiona la construcción de una obra como un parque que no atiende, que no atiende en realidad necesidades sociales. A eso me refería particularmente. Uh-huh. Y la pregunta sería que por qué el gobierno actúa así, ¿no? ¿Por qué es que genera tanta desconfianza en el presupuesto y se dedica más a obras populares que a cosas que comprometen a más personas en situaciones de emergencia, ¿cierto? Así es. Claro. Sí, pues es parte, como usted mismo ya nos ayudó pues justamente a responder las preguntas en todos los antecedentes que estableció, es parte pues de lo que, por desgracia, el gobierno hace. Primero, entender que la capacidad de gestión que tienen tanto el gobierno central como los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales, es pobre, muy pobre, ¿no? Porque entre los miembros que terminan trabajando o laborando en un municipio o un estado, no necesariamente son los más capaces. Acá hay una ausencia y carencia de meritocracia, sino son las personas que han comprometido su voto, se han comprometido, o personas que están cerca del partido político, y es mejor tener a un partidario que no sabe nada a tener a alguien neutral que sabe mucho. Mejor tener un partidario, ¿no? Entonces, estas cosas van llamando la atención porque nos hacen suponer una incapacidad de gasto, una incapacidad de gestión por parte de estos individuos. Y generalmente se sacan, pues, cargos, se sacan convocatorias que ya están cantadas desde antes de que se sepa quiénes son los que van a ganar, después porque se hacen de acuerdo al perfil de determinadas personas. Eso por un lado en realidad que tiene que ver con las capacidades, ¿no? Y la ausencia o carencia de meritocracia en el país. Y obviamente está el tema popular, el tema cómo es que se prefieren hacer obras
que puedan visibilizarse, que puedan ponerse de repente una especie de placa conmemorativa u otra forma u otro indicador para que se dé cuenta no solamente de una obra, sino se dé cuenta de una especie de marketing político de cara o en vista de una futura elección o del futuro, lo que el futuro partido quiere hacer. Si es que hablamos en términos de partidos, porque en el Perú ni partidos hablamos. Acá lo que hay caudillismos que le ponen las mismas iniciales de su nombre al partido político con tal de que gane. No hablamos acá de partidos, no hablamos de un debate ideológico, un debate político como sí debería serlo. Entonces hay esta desconfianza del presupuesto de los 80s y 90s, esta incapacidad de gasto público, hay inevitablemente una actitud por parte del Estado de querer pensar más en términos de corto plazo para quedar bien con la población que en términos de mediano o largo plazo, porque en realidad esto no le conviene, porque no va a poder visibilizar justamente su capacidad, no va a visualizarse como un gobierno, en este caso puede ser central o no, departamental o municipal, capaz de poder llevar a cabo determinadas políticas. Y esto, por supuesto, no está nada bien, es un atraso y es pues es un desperdicio de lo que representa el tesoro público y además no estar atendiendo el principal objetivo, que es pensar en las poblaciones que más lo necesitan en base a determinadas políticas públicas, políticas sociales. Esa sería mi respuesta y muchas gracias. Continuamos con las preguntas por parte de nuestros asistentes, las cuales fueron escogidas de la transmisión en vivo de Facebook y Zoom. Doctor Manuel Jerjes Loaiza Javier, esta es la siguiente pregunta. ¿Por qué usted cree que toda esta semana se tilda a la generación del Bicentenario como terroristas, entendiendo que la mayoría no vivimos en los años 80 o 90 y que nuestra voz se reproduce a través de las redes sociales? Nos unimos por estos medios y no necesitamos partido político, credo en específico, ni un sexo predominante. Gracias. Lo último que es, no pensamos en un partido político ni sexo definido, no entendí lo último, por favor, ¿se puede repetir? Ok, doctora. Le repito la pregunta. ¿Por qué cree usted que en todas estas semanas se tilda a la generación del Bicentenario como terroristas, entendiendo que la mayoría no vivimos en los años 80 o 90 y que nuestra voz se reproduce a través de las redes sociales? Nos unimos por estos medios y no necesitamos partido político, credo en específico, ni un sexo predominante. Ya, bueno, lo último en realidad está un tanto alejado de la primera pregunta, ¿no? Sería un comentario. La pregunta sería, ¿por qué se le tilda de terroristas, no? Lo que pasa es que el Perú es eminentemente autoritario y el autoritarismo nos lleva a prohibir cualquier tipo de desencuentro en cuanto a lo que el Estado quiere hacer con sus representantes. Si alguien está en desacuerdo debido al modelo liberal que tenemos, o en todo caso, no solo el modelo liberal, sino ya a la costumbre que tenemos como país, generalmente se va a tomar una actitud negativa en cuanto a la opinión disonante de la población. La palabra terrorista es una palabra que se utiliza para estigmatizar, para provocar miedo y temor en quienes protestan, y que estos, a su vez, sientan que no deben protestar ni deben opinar o participar, porque cualquier opinión en contra de lo que el Estado quiere hacer va a terminar siendo subversiva terrorista. La palabra terruco en realidad es una palabra sumamente peligrosa porque para la década de los 80, bueno, para la década de los 90 significaba una suerte de persecución, desaparición forzada de las personas y un estigma que podía terminar con tu vida. Hoy la palabra terruco se ha convertido prácticamente en una especie de adjetivación de toda persona que está en contra de lo que el otro dice. Si yo no estoy a favor de lo que tú dices, estoy en contra, en lugar de generar un diálogo, un conflicto basado pues en la participación y el desencuentro de opiniones entre unos y otros, no se le puede tildar de terroristas, porque el terrorismo obviamente es algo completamente distinto. El terrorismo en realidad es un antimovimiento, el terrorismo es una amenaza contra la vida, contra el Estado, contra las personas, es un delito a todas luces, pero la participación política, la protesta social no es un delito, está amparado en la Constitución. Ni siquiera la Constitución del 93 puede hacer de la protesta un crimen. Sin embargo, no es algo reciente, siempre ha sucedido esto.
ha sucedido que las protestas son ahogadas de manera violenta, muy violentamente terminan siendo dispersadas. Esto es sumamente, hay que criticarlo, ¿no? Es sumamente trágico. Por eso es que a la generación del Bicentenario, como bien se denomina, que en realidad no solamente hablamos de la generación del Bicentenario con los nacidos en los últimos 20 años, sino con las personas, en realidad va un poco más allá incluso de edad, les digo porque he estado y he visto bastante gente un poco contemporánea también, que son personas que no han tenido tal vez la entera oportunidad de participar dentro de lo que son movimientos sociales en los últimos años, a excepción de lo que pasó en el 2015, 2014 y en el año 2000, ya en la Marcha de los Cuatro Suyos. Estamos hablando de un grupo de personas que no tiene como característica, como costumbre, la movilización social. Me refiero urbana, porque en realidad el conflicto social y movilización en Perú es enorme, es constante, es continuo, no cesa nunca. Pero las ciudades, y principalmente Lima, generalmente siempre se mantiene al margen de lo que sucede por una actitud, hay que decirlo, racista y discriminatoria hacia el resto del país. No sucedió eso ahora en lo que sucedió en el norte y lo que sucedió en Ica, no ha sucedido ello, felizmente, porque todavía está muy reciente lo que ha sucedido con el fallecimiento de 2 jóvenes universitarios aquí en la ciudad de Lima, ¿no? Y por eso es que cualquier cosa que puede pasar en el Perú puede generar pues, finalmente un estallido de la población. Creo que este estigma es muy peligroso y cuando se dijo hasta un momento no tenemos partido, no tenemos credo, bueno, habría que ver quién lo dice, porque hay muchas personas que han ido y que eran hinchas de la U y su credo era la U, otros eran hinchas de Alianza, otros hinchas de Cristal, otros fueron disfrazados de personajes de historietas o personajes famosos, y ellos tienen un credo, o sea, sí hay, creo yo, y justamente una de las dificultades de este movimiento es que al tener una pluralidad tan grande de credos, de pensamientos o de visiones políticas y partidistas, es que no nos ponemos poder de acuerdo, ese es el gran problema tal vez, ¿no? Bueno, eso sería la respuesta, gracias. Muchas gracias, hasta luego, gracias. Pueden seguirme en redes sociales si gustan. Jerjes Loaiza, sociólogo, gracias.